personitas, pero no importa. Con esas 8 personitas yo voy a hacer mi webinar. ¿Y cuál va siendo la hermosa sorpresa de que somos más de 100? Me están solicitando ingresar, pero pues ya no hay manera de poderlo hacer. Entonces, ni modo. Queda la grabación para en algún momento, si fuera pertinente, compartir esta información a más personas. Dado que es un hecho que la información que vamos a compartir en este momento es información que no van a recibir en ningún lado. A lo largo de su formación profesional, van a verse en la necesidad de presentar trabajos de investigación en el área de ciencias de la salud. Una vez que egresen, ya sea haciendo una especialidad, una maestría, un doctorado, también van a echar mano de un cartel científico a través del cual van a tener que presentar esta información. Entonces, pues si es algo necesario en su formación y que no está dentro de los elementos de la currícula que ustedes van a tener, pues no queda más que dedicarle un poquito de tiempo extra fuera del horario de sus clases a hacerse de esta información. Voy a compartir entonces pantalla y les pediría por favor que me dijeran si es que logran visualizar mi pantalla. Ahí estoy. Sí, doctora. Sí se ve, doctora. Sí, se ve. Bueno. Bien, les pido apagar micrófono todos, por favor. Gracias. Ok. Cuando se estructuró este webinar, la doctora Tere me hizo el gran favor de dar sugerencias respecto a por dónde podíamos encaminar este webinar y la verdad es que me pareció muy pertinente la observación que hizo la doctora, ¿no? A los chicos se les obliga, vamos a llamarlo así, desde el punto de vista académico, se les obliga a tener conocimientos para estructurar un cartel científico, sin embargo, nunca se les otorga la información, ni en su formación previa a la licenciatura, ni durante la licenciatura. Así es que, en realidad, la información que vamos a ver ahorita gira en torno a la estructuración, a la elaboración de un cartel científico, pero en ciencias de la salud, específicamente en ciencias de la salud. ¿Cuáles son los elementos que vamos a abordar en los próximos minutos? Bueno, primero vamos a hacer el registro de la asistencia, que dentro del formulario se generaron unas preguntas muy sencillas y concretas, sobre todo para conocer qué antecedentes hay reales del acercamiento de ustedes como estudiantes de licenciatura en Ciencias de la Salud hacia los conceptos básicos de la estructuración de un cartel científico. Vamos a abordar los conceptos generales de un cartel, qué es y para qué nos sirve propiamente un cartel científico, qué características tiene tanto el contenido como su formato y las estructuras o los elementos ya de manera individualizada que debe tener este cartel científico. Como un bonus, como un plus, no estaba pensado, dentro de la información que se les iba a otorgar, no estaba pensado hablar sobre los errores, pero juzgamos la doctora Tere y su servidora pertinente que ustedes conocieran cuáles son los errores más comunes, algo así como su verdad, la verdad a la que se van a enfrentar cuando vayan a estructurar un cartel científico. Y les voy a mostrar imágenes reales para que vean que sí sucede. Doctora, no sé si usted guste entonces dar paso a al formulario para que se registre la asistencia. Y esto ya les compartí en WhatsApp. Me hacen favor de checarlo, por favor. Digo, WhatsApp, pues, discúlpeme. ¿Sí? Ya está ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, creo que voy a tener problemas un poco con el sonido con mi vecino que acaba de llegar, pero bueno, vamos a ver. Un cartel en general, que también puede conocerse como póster, nada más que este sería como el sinónimo utilizando pues palabras anglosajonas, ¿no? Un póster o un cartel es un medio a través del cual se difunde información, ya sea, por ejemplo, para
anunciar algún evento, para anunciar productos, ya sea de un bien o de un servicio, pero tienen en común siempre que son láminas, ya sea de papel o de cartón, lona o cualquier material en donde se puedan hacer impresiones y que tienen en común mensajes de tipo visual. Por lo tanto, utilizan cualquier tipo de recurso, ya sea recurso texto, obviamente, ya sea recurso gráfico, como pues imágenes, símbolos, tablas, gráficas, cuadros, etcétera. Este tipo de carteles entonces son de tipo publicitario. Ya más acercado un cartel hacia el ambiente estudiantil, pues puede servir, por ejemplo, para promover la organización de una fiesta o para anunciar la ponencia de una conferencia magistral o para promover planillas estudiantiles. Como se habrán dado cuenta, entonces, los carteles tienen pues muchísimas intenciones, diversas intenciones, y de acuerdo con su temática y con su objetivo es que se determinan las estrategias para elaborarlos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un cartel y un cartel de contenido científico? Que es allí en donde intervienen ustedes como estudiantes de ciencias de la salud. Bueno, un cartel científico, para empezar, no promueve nada. Se trata de una forma académica, y por eso lo estoy resaltando en esta diapositiva, es una forma académica de comunicación visual que funciona entonces como un resumen gráfico en el que se destacan los elementos más importantes de una investigación. La investigación puede estar en proceso o puede ser una investigación que aún obviamente no ha concluido, ya concluyó, o bien también se puede utilizar el cartel como un medio de concurso. Finalmente, como les decía yo, en algunas disciplinas, por ejemplo, en ingenierías, está aceptado ampliamente el término póster. De hecho, es el más difundido. Aunque, bueno, el contexto comunicativo pues sea en idioma español, pero es aceptado también este término. De forma muchísimo más específica, el cartel se considera una modalidad práctica, eficiente, moderna, de comunicación médica, que permite, por un lado, analizar el trabajo y retornar a él cuantas veces sea necesario, y por otro lado, nos permite conocer personalmente al autor del trabajo de investigación, y así con él se puede entablar una charla para profundizar más acerca de su trabajo de investigación. Este tipo de comunicación científica suele presentarse en congresos o en eventos de tipo académico, como le están viendo ustedes en la imagen. Esta imagen fue recuperada de la página oficial del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y se podrán dar cuenta en esta página que semestralmente se lleva a cabo un evento de tipo académico que se le llama la Semana de Investigación, en donde parte de lo que se presenta son carteles. Entonces, la exposición de los carteles pues no solamente implica ir y pegar allí el pedazo de papel con la impresión de la información que yo quiero difundir. También implica una explicación, un acompañamiento por parte del autor, haciendo una explicación o una presentación oral. Esto obviamente llama la atención de público muy específico, o como dije anteriormente, para discutir un trabajo de investigación en proceso o los resultados cuando ya se ha concluido. Es a través también de los carteles que se pueda llevar a cabo otro evento más que se llama concurso de carteles. Los concursos de carteles tienen como objetivo fundamental estimular principalmente la creatividad e impulsar la investigación entre los estudiantes, específicamente, pues en este caso, del área de la salud. Ahora mismo,
la Universidad de Guadalajara, a través de la División de Ciencia y Tecnología y la Coordinación de Investigación del Centro Universitario del Norte, están invitando a alumnos, tanto de licenciatura como de posgrado, para que participen en el cuarto concurso de carteles de investigación que se llevará a cabo del 22 al 24 de junio. Y como podrán darse cuenta en la imagen, pues la fecha límite para la inscripción de los trabajos es ya muy próximo, el día 15 de mayo. Ahora por la pandemia, bueno, pues se ha optado por una modalidad de tipo no presencial, pero por lo común, o como regla, vamos a llamarlo así, la modalidad de presentación, pues es de tipo presencial. Cualquiera que sea el fin para el cual estemos estructurando un cartel científico, siempre, siempre debemos atender las bases. En toda convocatoria, cuando se publica una convocatoria, se hace mención de las bases. En estas bases vamos a poder nosotros tanto inscribir nuestro trabajo como conocer cuáles son los diferentes reglamentos, ya sea para el resumen que nos va a dar paso a este cartel, como el reglamento para la presentación del trabajo, si fuera el caso, qué temas están abiertos para poder desarrollar y las reglas mismas del cartel científico. Entonces, es importante siempre remitirnos a las bases de la convocatoria. ¿Qué es lo que se requiere entonces para estructurar un cartel científico, que es el tópico específicamente que nos tiene reunidos ahorita? Bueno, primero se requiere que ustedes participen de la vida académica universitaria. Ese punto ya lo tienen por default. Son estudiantes, pero también los profesores y los investigadores podemos llegar a participar utilizando un cartel científico y dando a conocer nuestras investigaciones. Y el segundo elemento importante, pues, es contar con una investigación que querramos dar a conocer. En particular, los alumnos de embriología que se encuentran reunidos en este webinar van a tener que elaborar un cartel científico y me van a decir, ¿y la investigación? Como que ¿de dónde la vamos a sacar? Bueno, pues hay que investigar un caso clínico, porque hablar de investigación es hablar de un contexto muy amplio. Y, por ejemplo, se puede utilizar un cartel como un medio para difundir un caso clínico que sea relevante en su contexto, que sea poco común, en el que podamos abordar a lo mejor el diagnóstico, la terapéutica, las complicaciones a corto, mediano y largo plazo de padecer esta patología. O sea, el trabajo de investigación puede tener diferentes vertientes. Por lo tanto, pues ya tienen ustedes esos dos elementos. ¿Qué nos queda? Pues echar a andar la maquinaria para elaborar este trabajo de investigación. Vamos a ver entonces que para realizar un cartel es importante contar con dos grandes elementos: el contenido y el formato. La mezcla de estos dos nos van a dar nuestro producto. Cuando hablamos de contenido, ¿qué características tiene el contenido? Bueno, pues vamos a ver que el contenido tiene una intención ya muy, muy específica. Es a partir de la intención que podremos elegir los elementos relevantes, como las imágenes o el texto, que van a formar parte del cartel y cómo los vamos a disponer dentro de este lienzo. El segundo elemento del contenido es la síntesis. Como se trata de un texto que combina imágenes, es imprescindible que se busque el equilibrio entre estos elementos y que además reflejen una gran capacidad de síntesis. Hay que recordar que la síntesis es esa capacidad que tiene una persona para poder obtener la idea central o la idea principal de una gran cantidad de información de acuerdo a los contextos en el que se está produciendo esta información.
El tercer elemento es el contexto. El contexto, pues, obviamente es un contexto de tipo académico y de tipo científico. En este, obviamente, se van a determinar, pues, la forma en la que se aprecia la expresión, tanto escrita como oral, del investigador, de la persona que está presentando el cartel. Y también, pues, atiende propiamente a la información relevante que nosotros queremos dar a conocer. El cuarto elemento es la redacción, la sintaxis y la ortografía. La comprensión de la información que contiene el cartel es, pues no solamente depende de la claridad con la que nosotros lo hagamos, la forma en cómo hayamos estructurado las diferentes secciones del cartel, sino que también depende mucho de la redacción que hayamos hecho, de las ideas principales que queremos plasmar en el cartel. Es muy importante cuidar, pues, desde luego la sintaxis, la ortografía e inclusive la mecanografía. Otro elemento del contenido es la organización y la claridad. Investigadores de diversas áreas consideran que un cartel científico realmente va a proyectar el tipo de razonamiento de quien lo está exponiendo, por lo que debe de ser entonces un contexto organizado y claro de la información. Y, pues por último, como ya he mencionado anteriormente, la finalidad del cartel entonces nos ayuda a determinar el tipo de información y la forma de expresar. Generalmente estamos hablando, desde luego, aunque se trate de un ambiente estudiantil o académico, que se requiere formalidad para llevarlo a cabo. Bien, ahora tenemos los elementos que forman parte del formato. Son 4 los que aquí vamos a anunciar y los vamos a ir desglosando poco a poco. Vamos a comenzar por el tamaño. El tamaño del cartel es muy variado. Ustedes siempre deben de tomar en cuenta las bases. ¿Qué es lo que nos dicen las reglas que marcan las bases del concurso? Por lo habitual, se utiliza un cartel de formato rectangular vertical, cuyo ancho varía de alrededor de 1 metro, 1,10 m, 1,20 m. Hay autores que dicen 80 a 90 centímetros y hacia lo largo de 1,50 m, aunque también hay autores que mencionan de 1,20 m. Entonces, es muy variado. Yo lo que les sugiero es que siempre revisen cuáles son las indicaciones en las bases y según lo que se indique, así ustedes determinen las medidas. Tenemos también un formato rectangular horizontal. Si en las bases del concurso nunca se les da a conocer las dimensiones, entonces ustedes tienen libertad de poder elegir cuál es el formato que más les gusta. En lo personal, yo les sugiero que nunca utilicen el formato rectangular horizontal, dado que las dimensiones son mucho más amplias y generalmente los espacios en donde se exhiben los carteles son espacios reducidos que tienen obviamente determinado ya las dimensiones para un cartel de dimensiones rectangular vertical. Ahora, en esta imagen les estoy mostrando del lado izquierdo inferior de la pantalla una medallita. Siempre que ustedes vean en una diapositiva esta medallita, van a poder luego darse cuenta que estamos hablando de un plus, ¿no? De ese plus que yo les dije que les iba a ir mencionando a lo largo de la presentación. Este es un video, lo voy a correr ya que lo haya explicado brevemente. Aquí se van a dar cuenta de un cartel científico en donde quien lo estructuró no siguió las bases del concurso. Las bases del concurso eran muy claras y decían que era un formato de características rectangular vertical. Se trata de un caso clínico, la presentación de un caso clínico muy raro, aunque se trata de una patología común.
La tetralogía de Fallot suele condicionar un daño estructural al corazón que lleva a la muerte en etapas muy tempranas a las personas que lo llegan a padecer. Entonces, ver, por ejemplo, a un paciente con tetralogía de Fallot adulto no es común. Entonces, este caso clínico, la verdad es que es muy interesante, pero resulta que si ustedes ven del lado izquierdo del cartel, podrán observar cómo está enrollado. Y a un lado ya tenemos al cartel vecino. Entonces, aunque el ponente quiera desenrollarlo para lucir su trabajo, no va a ser posible, porque estaríamos ya invadiendo el espacio del cartel vecino. Entonces, corro el video para que puedan ver que sí es real. Lamentable, pero esto en una evaluación resta muchos puntos. Primero, porque demuestra que no se siguieron las bases del concurso y segundo, porque no es lucidora la información de nuestra investigación. El siguiente elemento del formato es el tipo, color y tamaño de letra. Vamos a ver que el cartel debe de ser legible a una distancia aproximada de 2 metros. O sea, quien se acerque a leer la información que tiene este documento no necesita estar realmente muy pegado, muy cerca al cartel cuando se ha estructurado correctamente. Al visualizarse entonces a 2 metros de distancia aproximadamente, se recomienda que se utilicen entonces estas fuentes o este tipo de letra que se enlistan del lado izquierdo de la pantalla. ¿Por qué? Porque se trata de letras o de tipo de letra que va a facilitar la lectura del documento. Es una letra bastante nítida que no tiene, ¿cómo decirlo? No tiene elementos que la hacen más rebuscada, o sea, es de fácil lectura. Sin embargo, a pesar de que se utilice este tipo de letra, también se sugiere que sean trazos gruesos y trazos de color oscuro, tanto para letra como para números. Se sugiere que para títulos se utilicen 45 puntos o una letra de 45 puntos, para los subtítulos de 38 a 40 puntos, para el resto del cuerpo del documento 24-35 puntos y para los agradecimientos o las referencias bibliográficas 18 puntos. No se aconseja que se utilicen más de 2 fuentes bibliográficas, o perdón, 2 fuentes de letra, ya que esto puede no ser estético al momento en que se está leyendo. El siguiente elemento del formato es el color de fondo y la identificación de las diferentes secciones que tiene un cartel. Se recomienda utilizar colores que contrasten y preferentemente fondo de color blanco, porque esto es lo que ayuda a resaltar las letras. Yo les comentaba hace un momento que se prefiere que sean letras de color oscuro. El fondo blanco entonces ayuda a resaltar tanto las imágenes, a delimitar perfectamente los espacios que hay entre las diferentes secciones y a su vez nos ayuda a remarcar el texto. Acuérdense que estamos hablando que el cartel es un medio de comunicación visual, por lo tanto debemos hacerlo lo más nítido posible para su lectura y que aparte nos ayude a enganchar la atención de los espectadores, de quien leen nuestra información. Los espacios en blanco, ahorita estamos hablando como espacios en blanco, refiriéndonos a un fondo de color blanco, pero no necesariamente el fondo debe ser blanco, aunque es lo preferible, colores o tonos claros. Cuando hablamos entonces de espacios en blanco, nos estamos refiriendo a espacios que existan entre las diferentes secciones, para que no se vea todo apeñuscado, todo presionado. Les voy a mostrar entonces enseguida un bonus. ¿Se acuerdan del cartel que teníamos enrollado? Pues este es el cartel vecino, con el que no podía el otro cartel desenrollarse.
Y ustedes creerán que se trata de un efecto de luz que está atravesando a lo mejor algo que está arriba del cartel y que está haciendo sombra sobre esta imagen. Pero no, como les explico que este es el fondo como tal que eligieron los autores para su cartel. Se darán cuenta que ya de primera intención el verlo no es grato, dado que le hacen falta imágenes, es texto, texto, texto. Entonces, pues me tengo que parar y tener que ver el texto, leerlo para comprender, conceptualizar la información. Voy a correrles el video para que se den cuenta que sí es real, que no es un efecto como tal de sombra. Y estos son algunos carteles que he recuperado de los años atrás en donde los estudiantes de la materia de embriología han venido estructurando. Se pueden dar cuenta que, bueno, es bastante llamativo este cartel, pero el hecho de que tenga un fondo con una figura en donde la figura resalta sobre el texto, pues hace poco lucidor el texto. Realmente no hay más imágenes que no sea la del fondo. Esto no es recomendable. Tampoco es recomendable hacer un fondo sobre el cual se presente tanto el texto como las imágenes como recortes, porque inclusive, como podrán darse cuenta, en realidad sí está recortada e inclusive, como pueden darse cuenta, el recorte se fue hasta el borde de la información. No son secciones son solamente recortes y fueron pegados con una distribución determinada. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este también es un error de presentación de cartel. Y este último cartel, no saben qué vergüenza hizo pasar, porque este cartel no lo hicieron llegar, no lo compartieron unos investigadores que se encontraban en Bangladesh presentando un cartel científico, orgullosamente con el escudo de nuestra benemérita institución, pero lamentablemente al tratarse de un trabajo de investigación de biología molecular, o sea, una investigación seria, observen qué tipo de imagen utilizaron como fondo, una caricatura. Entonces, estamos hablando que se trata de un contexto académico, pero también de investigación. Hay que darle la seriedad que amerita a nuestra propia información, a nuestra investigación. El último de los elementos del formato son las imágenes, pero no porque sea el último de los elementos va a ser el menos importante. La verdad es que las imágenes toman aquí muchísima importancia. Las imágenes deben de cubrir pues ciertas características, ¿no? Las imágenes nos ayudan sobre todo a pues, hacer atractivo el cartel, a llamar la atención del público que en ese momento está pasando y nos ayudan también a contextualizar nuestra información. Hay que tener mucho cuidado con las imágenes porque las imágenes no nos deben de llevar a hacer un cartel de tipo publicitario, que de repente eso llega a suceder. Me he encontrado con carteles de los alumnos de embriología que utilizan corazoncitos, utilizan muñequitos, ositos, y no estamos hablando de un cartel publicitario, es un cartel científico. Entonces, hay que utilizar las imágenes más pertinentes que nos ayuden a contextualizar nuestro trabajo de investigación. Las imágenes se sugiere que ocupen aproximadamente el 50% del espacio que hay disponible en el cartel, pero no deben interferir con el texto o con la lectura de la información que estemos mostrando.
Se sugiere entonces incorporar pues imágenes que tengan características de tipo informativo. Cuando hablamos de pertinentes, es que hablamos de imágenes que realmente tengan una razón de ser o de estar en el documento. Imágenes de calidad, es decir, que no estén pixeleadas. O también hablamos de imágenes de calidad cuando nos referimos a los colores que se están utilizando en el fondo, en la letra y por ende en las mismas imágenes. Deben de cuidarse la identidad de las personas cuando estamos utilizando imágenes, sobre todo de pediátricos o de sitios anatómicos que no están relacionados con los ojos propiamente. Les voy a mostrar cómo todas las imágenes deben de contar con un pie, en donde se haga referencia como tal a la figura o en donde se cite la fuente de donde fue obtenida la imagen. Si no se hace esto, quiere decir entonces que se trata de la imagen de un paciente o la imagen como tal del paciente del cual estamos haciendo referencia. Si no se citan entonces las imágenes, estamos cayendo en plagio. Y como estamos hablando de un cartel de contenido científico que va a ser evaluado por científicos, en automático descarta la calificación a nuestro documento. Y como les decía, bueno, siempre hay que procurar cuidar la identidad de aquellos pacientes que van a ser exhibidos en nuestro trabajo. ¿Cómo se hace? Pues cubriendo los ojos, como les comentaba, a menos de que el trabajo de investigación haga referencia propiamente a esta región anatómica. Bonus. Aquí, como pueden observar, tenemos dos carteles que no cumplen con las características del cuarto elemento del formato, que son las imágenes. Aquí podemos ver del lado izquierdo un cartel que, más que cartel, en realidad es un resumen impreso de un caso clínico. Del lado derecho estamos viendo que sí hay imágenes tanto de la paciente que padece esta patología, este cuadro clínico, pero observen cómo las imágenes, sobre todo de radiología que fueron incorporadas, son de pésima calidad. Lejos de que nos ayuden a contextualizar la información de nuestro cartel, lo que hacen es demeritar la calidad del mismo. Hay que tener mucho cuidado. Bien, ahora pasamos entonces al siguiente elemento, que es la estructura y como tal los elementos del cartel. Hay una regla máxima que dice, el póster no debe de ser normado en su elaboración. Pues sí, o sea, realmente no existen reglas estrictas a seguir para el diseño, por lo tanto, queda a criterio del autor o los autores del cartel. Sin embargo, las diferentes secciones que ustedes pueden incorporar deben de tener un orden, deben de tener coherencia y deben de estar claramente delimitadas y debidamente referenciadas, no se les olvide. Cuando hablamos de referenciadas, estamos diciendo que el título que le pongamos a esa sección nos indique claramente el contenido el contenido que acompaña a esa sección. Bien, estas son un gran listado, obviamente, de las diferentes secciones que podemos incorporar a un cartel. No todas estas secciones se van a incluir siempre. Los elementos, como yo acabo de mencionarlo, quedan a criterio de los autores, él o los autores del trabajo de investigación. Hay elementos que por default siempre van a estar presentes. Por ejemplo, el título. El título debe de ser el mismo título que se envió al concurso. El mismo resumen que mostramos hacia el comité evaluador dicta un título y ese título lo tenemos que respetar y plasmarlo también. Debe de ser breve, conciso, atractivo, específico.
De preferencia, no se deben de utilizar ni acrónimos, ni seudónimos, no se debe de utilizar abreviaturas, siglas. Los títulos largos de verdad cansan. Cansan desde el momento en que intento ver en qué consiste ese trabajo de investigación, y de ser tan largos en muchas ocasiones se pierde lo fundamental, que es informar de qué trata nuestra investigación. No se sugiere que utilicemos títulos con interrogación. Acuérdense que aquí tenemos bonus. Todo lo que está palomeado y en tono verde nos indica lo que no debemos hacer. Preferí mejor resaltar lo que no debemos hacer, porque generalmente de eso sí nos acordamos, ¿no? Más que de lo que sí debemos hacer, que está listado aquí en color azul, nos acordamos más de lo que no debemos hacer. Si ustedes se pueden dar cuenta, al leer este título, causa un poco de confusión, y de tan largo me pierdo. Conforme voy avanzando en la lectura, me pierdo de, a ver, ¿qué me quiso decir? Me tengo que regresar otra vez para contextualizar las últimas palabras que forman parte del título. Entonces tengan mucho cuidado. El tamaño de letra, ya les había dicho yo con respecto a los puntos de la letra que elijan, pero cuando lo tengamos impreso, el documento debe de tener un tamaño aproximado de 2.5 a 3 centímetros de entre todo el texto. El segundo elemento que nunca debe de faltar son los autores. Los autores se posicionan por debajo del título. Deben de tener un tamaño de letra que oscila entre 1 y 1.5 centímetros de altura. Se sugiere que se nombre a cada uno de los autores por sus apellidos, los dos apellidos, o uno si solamente tiene un apellido el autor, enseguida un guión medio y posteriormente él o los nombres. Y únicamente se deben mencionar el nombre de los autores que verdaderamente participaron en la investigación, porque ya después ustedes se van a dar cuenta que de repente se incorpora mucha gente que no estuvo directamente involucrada. Se dice que esto es antiético, pero que se da, claro que se da. Se sugiere entonces no incorporar más de 6 autores. Ya cuando son más de 6 se dice que es montón. Entonces, no más de 6. Si llegáramos a tener la ayuda de algún asesor o de algún tutor, estos nombres deben de ser mencionados hasta el espacio correspondiente a agradecimientos. Mientras no sean autores directos del trabajo de investigación, no se van a nombrar aquí. Siguiente elemento que no debe de faltar son las instituciones. Se sugiere que las instituciones sean incorporadas a partir de su escudo, y generalmente en el escudo ya viene determinado el nombre de la institución. Entonces no habría necesidad de poner un texto adicional del nombre de la institución. Y si así fuera el caso, si así se quisiera hacer, entonces se sugiere que se haga en la parte inferior de donde fueron nombrados los autores, y que tenga un tamaño de letra que vaya de 0.75 a 1 centímetro de altura. Aquí les estoy mostrando entonces cómo también las instituciones pueden ser nombradas a partir de el número que se le vaya asignando a cada uno de los autores según la institución de origen a la que pertenezcan. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando ya de un primer autor que tiene referencia de una institución, pues por debajo del nombre de los autores se nombra la institución, que en este caso es Universidad de Monterrey. El resto de las secciones, como les dije, ustedes pueden decidir cuáles poner y cuáles no. Lo único que debe de tener como requisito para poderlas incorporar es que tengan un lenguaje claro, que estén perfectamente delimitadas, como por ejemplo estamos observando aquí. Se delimitan perfectamente porque resalta la letra de la sección sobre un fondo que contrasta con el fondo total del documento. Estamos viendo que se delimitan con un margen
Vemos que hay espacio entre las diferentes secciones y que dentro del texto de las secciones puede aún así ser resaltada la información, ya sea con cursiva, con un color diferente de letra, un tipo de letra diferente. Es decir, ya queda a consideración de cada uno de los autores. Tengan mucho cuidado. Bonus. Aunque, por ejemplo, aquí sí tenemos perfectamente delimitadas las secciones. Observen que no se guarda un orden en la disposición de estas. E inclusive las imágenes, algunas de ellas, suelen verse desproporcionadamente grandes con respecto a otras imágenes. Y si nosotros somos todavía más acuciosos, podremos darnos cuenta que la imagen como tal ni siquiera tiene un pie de imagen y que la información que llega a acompañar de manera cercana a la imagen no tiene nada que ver. Es decir, hay incoherencia en la información presentada. Tengan muchísimo cuidado con eso porque también es común que se ponga lo que se quiera y en donde sea. Inclusive podemos darnos cuenta cómo las referencias bibliográficas que por ordinario deben de estar o deben de ocupar el espacio más inferior, vemos que están inclusive por arriba de la imagen del mismo paciente del que estamos haciendo referencia en el caso. ¿Qué otros errores es común que se puedan observar? Bonus, que se haga una impresión en un papel brilloso. Vean cómo un papel brilloso no hace lucidora una imagen. Y lo peor, que no tengamos cuidado con el manejo del cartel, que cuando nos lo entregue el sitio en donde fuimos a imprimirlo, lo doblemos, como podemos verlo aquí. Esas son imágenes reales. Inclusive a este estudiante le dije, ¿me permites tomarte una fotografía con tu cartel? Sí, por supuesto. Nunca se imaginó que esta imagen me iba a servir, pero para decirle a mis alumnos lo que no deben hacer. Observen que no solamente está doblado, en realidad está maltratado de los bordes e inclusive plegado. Tengan mucho cuidado porque esto demerita dramáticamente la calificación. Bueno, hasta aquí hemos concluido con el cartel, pero en realidad lo que yo quiero mencionarles es que el cartel forma parte, únicamente una parte, de los elementos en los que está inmerso el cartel, ¿no? Ya dijimos que el cartel nos sirve entonces para mostrar los resultados de una investigación, pero previo al cartel hay un elemento muy importante que es el resumen. El resumen son todos aquellos elementos que nosotros vamos a hacer llegar en un documento, generalmente vía correo electrónico, al comité evaluador del sitio a donde nosotros queremos presentar nuestro trabajo de investigación. Yo les decía que ya está próximo a cerrarse el 15 de mayo el concurso para la presentación de investigaciones en la Universidad de Guadalajara, en uno de los tantos eventos que tiene la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues yo lo que puedo hacer entonces es meterme a las bases, ver exactamente qué es lo que me piden para enviar el resumen, estructurar el documento como me he solicitado. Al enviarlo, hay un comité evaluador que se encarga de revisar si realmente el documento que envié es pertinente para que se presente en un cartel. A vuelta de correo electrónico recibo la notificación y si mi trabajo fue aceptado, me van a dar un día y una hora específica con un número determinado para la presentación de mi cartel. Entonces, cuando yo ya tengo la fecha de presentación y trabajo aceptado, me voy a estructurar el cartel, es decir, todos los pasos que acabamos de ver. Finalmente, ya cuando tengo el cartel y tengo el día y la hora de la presentación, pues lo único que hago es presentarme formalmente con dominio de la información verbal que va a acompañar a la presentación como tal del cartel. Muchísimas gracias. Me pasé varios minutos, pero creo que